Hola, hola, bienvenidos a este documental sobre padres con hijos discapacitados. Primeramente, debemos tener en cuenta que para alcanzar soluciones y propuestas a favor de las personas discapacitadas, habría que dejarlas de ver como víctimas de una naturaleza y mirarlas como personas completas, plenas, merecedoras de los mismos derechos de todas las y los ciudadanos que habitamos este espacio. Si bien se ha intentado eliminar las falsas ideas y erradicar la discriminación, pero aún se tiene un largo camino por recorrer. Aún siguen sin considerarse a las personas con discapacidad como ciudadanos pares. Por ejemplo, todavía el 58.3% de las personas declaran haber sido discriminadas por esta condición, a lo que habría que poner atención para buscar por qué, a pesar de que se están haciendo esfuerzos en materia de normatividad para asegurar la protección y respeto de este grupo de la población, la mitad de ellas y ellos no lo considera así o considera que a pesar de que existe la normativa, esta no está alcanzando las metas propuestas. Las personas con discapacidad siguen siendo excluidas de los espacios familiares, urbanos, educativos, laborales, políticos y recreativos. Por si a esta reflexión tan postergada la ha de justificar no solo la preocupación por el prójimo, sino también la angustia individual, lo menos que se puede pedir de ella es que sea una reflexión histórica, epistemológica y verdaderamente incluyente. En su definición normativa actual, se explica como el impedimento o dificultad para realizar las actividades básicas de la vida, que resultan de las deficiencias propias y de las restricciones que genera el contexto para los individuos que las presentan. La vejez, la enfermedad, los accidentes y la violencia son todas causas de discapacidad, en tanto tienen afectaciones físicas, intelectuales y psicosociales, que pueden disminuir nuestras posibilidades de participar activamente en la comunidad. Así, la discapacidad afecta al 15% de la población mundial y todos somos propensos a ella sin importar nuestras condiciones de nacimiento. La discapacidad sigue siendo un movimiento de lucha que ha forjado herramientas de desarrollo social, de las que otros colectivos se están en estos momentos fijando y beneficiando. Ellos han establecido cauces viables para que los grupos sensibles a la pérdida de sus capacidades económicas y laborales puedan seguir desarrollándose en un estado de derecho y protección social, que impulse a todos a participar de la misma actitud social en pensamiento, lenguaje y comportamiento. Pensamientos positivos generan el uso de un lenguaje positivo que va a apoyar y con ello a mejorar las relaciones interpersonales entre diferentes grupos. La recepción y emisión de un lenguaje positivo tiene como consecuencia comportamientos y actitudes igualmente positivas. El uso de un lenguaje peyorativo o estereotipado genera un pensamiento con connotaciones claramente negativas, situaciones interpersonales que podrían resolverse con beneficios recíprocos para todos los implicados. Puede terminar obteniendo resultados objetivamente negativos para algunos de ellos. Esto lo viven de forma diaria personas con discapacidad intelectual, física, sensorial o social. No debemos olvidar que las personas con discapacidad, expertas en mejora continua y en adaptación a los cambios, transformadoras de sus habilidades en diferentes contextos, son cuadro de pensamientos y actitudes que nos hacen recordar por qué la especie humana ha superado todos los escollos que el tiempo ha puesto frente a ella. No olvidemos que todos podemos sentirnos incapaces de desarrollarnos en contextos inhóspitos, en situaciones desconocidas, produciendo situaciones de pánico que nos hacen vulnerables y que pueden introducirnos en situaciones de indefensión aprendida que nos conviertan en discapacitados sociales. Y por eso es importante saber cuál es el parámetro que se tenía sobre los discapacitados con anterioridad. Historia de la discapacidad. En las culturas antiguas predominaba el enfoque mágico-religioso. Se creía que la discapacidad se debía a la intervención de poderes sobrehumanos que ponían a prueba o castigaban a esas personas por algún motivo. Esta idea llevaba a culpabilizar a estas personas y en muchos casos a sus familias.
siendo objeto de rechazo e incluso llegando a causarles la muerte. A partir del siglo XV se pasó a un enfoque técnico y secularizado. Se hablaba de la discapacidad como una enfermedad que requería tratamiento, por lo que se pasó al internamiento masivo en manicomios, que buscaban la cura de estos pacientes. En la Edad Media, a los discapacitados se los consideraba endemoniados y se les hacía exorcismos. A finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un enfoque médico y asistencial, con una atención educativo-asistencial. Se crean centros especiales de forma que estas personas dejan de formar parte de la sociedad, creando además una dependencia con respecto a esas instituciones. Segunda mitad del siglo XX, el movimiento asociativo se hace más fuerte, tanto las personas con discapacidad como sus familias defienden sus derechos, así como la inclusión y normalización tanto escolar como laboral. En España, en el año 1982, se produce un punto de inflexión con la aprobación del LISMI, Ley de Integración Social de Minusválido, hoy llamada Ley General de la Discapacidad, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece por primera vez la obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. Como bien sabemos, la industrialización y los cambios económicos provocaron el auge de la burguesía y el aumento de las discapacidades debido a las precarias condiciones laborales. Hoy en día, cuesta imaginar a decenas de miles de niños trabajando 16 horas diarias en máquinas sin ningún tipo de seguridad. Y bueno, la idea de la integración hace hincapié en que todas las personas tienen derecho a participar de manera activa en la sociedad. Esto incluye a los discapacitados. La reacción de los padres ante la discapacidad de un hijo. Cuando a un hijo se le diagnostica una deficiencia, el entorno familiar sufre un fuerte golpe y los padres experimentan diferentes fases psicológicas y emocionales que pueden variar según cada caso. En el momento en que se diagnostica una discapacidad a un niño, además de la propia realidad de la enfermedad, hay que tener en cuenta la fuerte repercusión que acomete en el entorno familiar, sobre todo en los padres del pequeño, que ven como todos los ámbitos de su vida cambian para siempre. Las reacciones emocionales ante la discapacidad de un hijo pueden ser muy variadas según cada caso, aunque todos los padres suelen pasar por fases similares desde el momento del diagnóstico. De todas maneras, las reacciones y el devenir de la deficiencia dependerán de diversos factores, como el grado de la incapacidad del hijo, la dinámica familiar antes del diagnóstico, la situación económica, social e intelectual de la familia, o las creencias religiosas. Elizabeth Ross identifica 5 etapas emocionales que suelen atravesar los padres con un hijo con discapacidad y que, en función de cada situación, suelen durar más o menos tiempo, presentarse a la vez, volver a aparecer más adelante. Las 5 etapas son: 1. Negación. Los padres se aferran a la idea que el diagnóstico será erróneo. 2. Agresión. Los padres pueden culparse mutuamente de la discapacidad del niño o desatar su ira contra el médico, la religión o la vida, o incluso contra el propio hijo. Estas reacciones suelen ser fruto de la impotencia, aunque acaban sintiéndose culpable o vergüenza por su comportamiento. 3. Negación. Aún no aceptan el diagnóstico por completo, pero los padres ya dialogan con el médico y el niño sobre el problema. 4. Depresión. A estas alturas, el agotamiento de los padres, tanto físico como mental, ya es muy fuerte, lastre y suelen manifestarse síntomas de la depresión. Y por último, la aceptación. Los padres aceptan parcial o totalmente la discapacidad del niño, aunque las etapas anteriores pueden volver a aparecer. Por otra parte, otros autores, como lo es Mentola, Garrido y Ledesma, dicen que los padres experimentan diferentes reacciones cronológicas ante el diagnóstico de una deficiencia de un hijo, la cual la relaciona en 4 etapas. La número 1 es reacción tras el nacimiento.
Esto quiere decir que ante un embarazo, las ilusiones y las fantasías de los padres respecto a los hijos son muchas. El anuncio de una discapacidad supone el derrumbe de todas estas expectativas, pero los padres suelen interrogar al médico sobre las posibles causas, prestando esencialmente la atención a si se trata de una discapacidad hereditaria. Aunque al principio la culpa suele recaer sobre los médicos, pronto se traslada a los mismos progenitores, algo que puede traducirse en depresión y aislamiento social. Si, al contrario, la deficiencia no es muy importante, los padres suelen minimizarla y no darle tanta importancia. Una reacción también negativa para el desarrollo de la discapacidad. 2. Reacción de negación y o aceptación parcial. En los casos leves de discapacidad, la reacción de los padres suele ser de negación o minimización y por lo tanto no suelen ser conscientes de las dificultades del niño para realizar ciertas actividades. No se presta ayuda y se le exige cosas que no pueden hacer. Así, solo se consigue que el niño se sienta solo, inseguro e inferior a los demás. Si la discapacidad es evidente, los padres no suelen aceptarla por completo, aunque digan lo contrario. Suelen verse dominados por sus sentimientos de pesimismo hacia el futuro y culpabilidad. Ya tienen reacciones bruscas de autodefensa que no ayudan a la labor médica. 3. Reacción de aceptación. En este caso, pueden producirse dos posturas diferentes. Los padres pueden adoptar una posición de sobreprotección del hijo, una aceptación basada en la resignación y la piedad que no ayuda al niño a superar sus obstáculos, sino que le hace vivir con una sensación de ser un enfermo. O, por otro lado, los padres pueden no entender realmente el problema que padece su hijo y pueden entorpecer el desarrollo positivo de la incapacidad. 4. Reacción depresiva existencial. Además de la preocupación ante un futuro incierto, después del diagnóstico, los padres padecen una ansiedad profunda por no saber qué pasará cuando ellos mueran. Estos sentimientos se pueden mezclar con los de la culpa y fatalidad al intentar encontrar unos sustitutos que cuiden del hijo cuando ellos falten, privando por ejemplo a los hermanos de una vida plena. Consejos para padres con hijos con discapacidad. La educación de un hijo siempre es un gran desafío y una gran responsabilidad. En el caso de los niños con discapacidad, la toma de matices son diferentes. Por lo tanto, requieren de cuidados médicos, terapias y de una educación especial. Pero a todo esto hay que sumarle la carga emocional que implica enfrentarse a una situación en la que social e institucionalmente queda todavía mucha batalla por ganar. ¿Cómo afrontar la llegada de un hijo con discapacidad? Recibir la noticia no siempre es fácil. Cada caso es diferente y no hay dos padres o dos parejas que reaccionen igual con la misma intensidad. Aunque en ocasiones es un apoyo fundamental para algunas personas, para otras simplemente se convierte en un elemento de presión. Por eso los padres deben ser totalmente libres para manifestar lo que sienten sin verse juzgados por el resto. Siempre llega la aceptación y con ella un periodo de adaptación, puesta en marcha de acciones y gestiones para el niño que tenga mejores oportunidades. Los niños con discapacidad pueden verse deprimidos al compararse con otros compañeros de clase o amigos. Por eso es importante que subamos su autoestima y le hagamos partícipes de sus capacidades. A nivel de comunicación, el niño también debe conocer cuál es su discapacidad y cuáles son sus límites, sin perder de vista que es una persona valiosa y con una proyección de futuro como cualquier otra. Algunas recomendaciones que se le hacen a los padres de familia de niños con discapacidad son las siguientes. Número 1. Acude a programas de apoyo, centros de atención y asociaciones de familiares. Ahí suelen tener programas orientados a padres y familiares de niños con discapacidad. Número 2. Informar a los profesores sobre la situación. Tener informado a los maestros en todo momento de la situación de tu hijo
te permitirá tener un aliado que potencie ciertas acciones y actividades en las que trabaje en equipo y mejore sus relaciones sociales. Número 3. Deja el miedo al rechazo. Probablemente el rechazo formará parte en alguna de las situaciones a la hora de buscar amistades para tu hijo. Pero recuerda que eso no te hace frenar en tus aspiraciones. Número 4. La edad no es un problema. No te centres únicamente en formar las relaciones sociales de tus hijos con niños de su misma edad. La interacción con personas de otras edades podría incluso ser beneficioso. En el caso de relacionarse con niños de menor edad, podría atribuirle un rol de protagonismo en la que se sienta importante, a la vez se sienta una responsabilidad. Y por último, número 5. Los animales también son una alternativa. Incluir en la vida de tu hija o hijo una mascota puede ser complemento a sus amistades, puede reforzar el sentimiento de facilidad y compañía. ¿Cómo actuar cuando tienes un hijo con discapacidad? Todos los padres y familiares de personas con discapacidad pasan por el proceso mencionado anteriormente, en el cual los lleva a asumir una posición asertiva, pero muchas veces no se sabe bien qué acciones tomar para apoyar mejor a ese niño que necesita atención, comprensión y sobre todo mucho amor. Principalmente documéntate acerca de la discapacidad de tu hijo. Mientras más conocimientos tengas acerca de las discapacidades, podrás brindar ayuda a tu hijo. Puedes comenzar dirigiéndote al centro educativo y conversando con el docente del niño, además de indagar en la web y consultar con profesionales para tener ideas claras y conocer mejor el tema. Conoce los derechos de tu hijo. Cada país tiene sus leyes en cuanto a la discapacidad, por lo que es bueno que investigues, ya sea mediante internet o en físico, interactuando con todos los derechos de tu hijo. Por los mismos servirán de ayuda en cuanto a su desempeño cotidiano y su integridad ante la sociedad. Establece relaciones positivas con el docente y personal de la escuela. Esto lo lograrás comunicándote regularmente. Intercambian información sobre el proceso de tu hijo tanto en casa como en el colegio. Reúnete con el maestro y en equipos en el área de educación especial, para así desarrollar planes para tratar necesidades educativas del niño. Asiste a encuentros con otros padres. De esta manera podrás compartir consejos prácticos y apoyo a nivel emocional. Denle mucha paciencia a tu hijo. Ten en cuenta que su discapacidad puede dificultar su desempeño en todas las áreas y que hay cosas que no puede encontrar necesitando su apoyo y tolerancia. Enfócate en los intereses de tu niño. Anímalo a realizar actividades que le gustan. Ofrécele la oportunidad de aprender por medio de ellas, acompañándolo siempre y guiándolo en su aprendizaje. Para finalizar, hay que tomar en cuenta que no por tener un hijo o conocer a una persona que tenga alguna discapacidad se tiene que discriminar, aunque al contrario, se debe apoyar constantemente en sus actividades continuas. Por lo tanto, la discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por la falta de conocimientos de la sociedad sobre esta condición. Esto ha permitido que puedan gozar de sus derechos: salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura y turismo, y poder tener una vida plena.